Buenos días, hermanos y hermanas que tienen la valentía de seguir caminando en este foro semanal de ciudadanía y paz. Esta vez quisiera trabajar un poco el contraste que encuentro en nuestras sociedades entre la avalancha de opiniones de todo tipo, sobre todo en los medios de comunicación, y la ausencia preocupante y dramática de una verdadera militancia, de un verdadero compromiso social que se traduce en proyectos concretos para el bien común. Entonces, ese contraste entre el mundo de la opinión o de las opiniones y el vacío de compromisos sociales, me parece que también es un paso importante para reflexionar, meditar, trabajar sobre todo en nuestra preocupación, nuestro deseo de movilizarnos de nuevo para una ciudadanía pensada desde la fe. Parto de una constatación que creo que cualquiera de nosotros la puede hacer, es que la política o lo político en nuestras sociedades es muy mal vista. Casi hablar de política es algo sucio, es un poco como hablar de sexo, por ejemplo, no se habla de sexo en la mesa, ¿no? De la familia, tampoco se habla de política porque muchas veces termina en un punching ball, ¿no? Una pelea, una discusión sin salida. Entonces, sí, la política tiene como una carga de desprestigio, está totalmente desprestigiada por la práctica delincuencial, podemos llamarla así, de simple, por la delincuencia de los actores políticos que nos gobiernan y de la corrupción que va subiendo como un basural, ¿ya? En nuestra sociedad. Entonces, por este aspecto repugnante de la acción política concreta con la cual estamos confrontados todos los días, lo político se vuelve algo tabú, algo que no se puede tocar en sociedad. Y sin embargo, el Papa Francisco nos habla en Fratelli Tutti, esta maravillosa encíclica, nos habla del amor político. Dice que el amor político es la forma más sublime del amor, o la política entendida desde la perspectiva de la fe es el nivel más alto del amor. La política, si volvemos al término propiamente, ¿no? El significado, la definición de la política, tiene que ver con el arte de hacer juntos la ciudad, de construir la ciudad. Política viene de la palabra griega polis, que significa ciudad o más ampliamente sociedad, comunidad humana. Entonces, la política es el arte de construir juntos una sociedad humana, plenamente humana. Entonces, qué contradicción entre nuestra imagen espontánea, nuestra desmovilización, nuestra distancia repugnada frente a la política y este arte, esta responsabilidad social común de construir una sociedad humana que sea realmente armoniosa y que traiga felicidad para todos o para las mayorías. Cuando nos desmovilizamos como indignados, ¿no? Cuando estamos tan indignados que nos retiramos de la cancha, la Biblia dice en alguna parte, creo que es en el Génesis, que cuando los humanos abandonan un territorio, las fieras lo invaden, ¿no? Cuando los humanos abandonan un territorio, las fieras invaden el territorio. Y creo que cuando abandonamos el territorio de la polis, de la política, de este arte de construir una sociedad según el corazón de la humanidad,
Bueno, son las fieras las que la invaden y sí, creo que estamos claramente ante un fenómeno de invasión del territorio político, de la cancha sociopolítica por las fieras, mientras los puristas que pretendemos ser por motivos éticos, nos estamos refugiando detrás de la burbuja o del biombo irreal de la pantallita, ¿no? Estamos ahí detrás de la pantallita como si fuera un biombo que nos oculta de la cancha social, ¿ya? Y sin embargo, este biombo, esta burbuja eh, digital de la que hablamos la semana pasada provoca una distorsión tremenda en la sociedad. Yo pienso en las encuestas, por ejemplo, ¿no? Las encuestas repetidamente confirman que más del 90% de los peruanos están en contra del Congreso, que un porcentaje altísimo está en contra de la práctica del gobierno, y por otra parte, parece que la cancha no está al tanto de esta situación, ¿no? La cancha política donde están los actores, el escenario político actúa exactamente como si esta encuesta, este alto nivel de rechazo no existiera, así de simple, ¿no? Entonces, es eso la ruptura entre un territorio abandonados por los supuestamente puros, que seríamos nosotros, los ciudadanos, y que está invadida por las fieras de la corrupción y sí, del salvajismo social. Bien, entonces, a partir de ese contraste, de esa gran contradicción, donde nos hemos desligado del quehacer político, quisiera centrarme un poco en un fenómeno aparentemente curioso, un poco contradictorio también, de la avalancha, lo que llamaría la avalancha de opiniones en los medios de comunicación, ¿no? Pareciera que nunca en la historia humana ha habido tanta oportunidad de opinar. Y esta capacidad, esta oportunidad de opinar que llena Twitter, Facebook, WhatsApp, todas las redes, esta posibilidad de opinar constantemente e inmediatamente, eh, poco a poco reemplaza, se sustituye al verdadero compromiso político-social de una colectividad, de una comunidad humana. Hay dos tipos de invasión de las opiniones, ¿no? Y yo diría que hay un tipo de opinión que es sofisticada, ¿no? Los múltiples análisis de coyuntura, por ejemplo, ¿no? Estamos como invadidos de análisis sofisticados de coyuntura, hechos por especialistas excelentes que siguen con el derecho constitucional o con cualquier otra especialidad de ciencias sociales o económicas, siguen los acontecimientos y los van juzgando desde el balcón, desde, no sé, desde el púlpito de su academismo, ¿ya? Y todos los días, por ejemplo, en la prensa seria, en la prensa de opinión, lo que llamamos la prensa de opinión, todos los días podemos ingurgitar, podemos tragarnos estos análisis sofisticados. Y hay algunos tenores grandes, ¿no? En el país, por ejemplo, Hildebrand o Rosa María Palacio, son como hitos de esta manera de opinar. Entonces escuchamos la opinión de un especialista, un análisis de especialistas y estamos tranquilizados, podemos pasar el día tranquilo mientras las fieras están jugando en el territorio abandonado. Ese es un tipo de opinión que caracteriza en particular los sectores más intelectuales, más académicos, los sectores
que tienden al centro izquierda, a la izquierda del horizonte, del abanico ideológico de nuestros países. Pero también, y quizás mucho más todavía, está esta diarrea, diría yo, o logorrea de opiniones exabrupto, lo que llamaría las opiniones exabrupto, sin fundamento, que salen más bien del hígado, de la pasión inmediata, del descontento, de la cólera, de la rabia, del miedo, ¿no? Todos esos sentimientos pasionales que se pueden expresar al instante en las redes sociales, ¿no? Estas opiniones vienen más bien de medios más conservadores, a veces incluso fundamentalistas, ¿ya? Y, y, y populares, y populares. Entonces tenemos como dos horizontes de la opinión, pero estos horizontes que confundimos con la democracia, con la libertad, con el actuar ciudadano, no reemplaza, no es ciudadanía, no es democracia. La prueba es que estas opiniones no se traducen en el voto. En el voto podemos, por ejemplo, tener encuestas, cada semana tenemos sondeos y encuestas que dan el pulso de la opinión, y en la hora de la elección todo se da al contrario, volvemos a elegir lo mismo, ¿ya? Y después nos volvemos a desconectar de la política porque nos repugna, entonces nos retiramos, opinamos desde el hígado o desde la academia, pero seguimos votando de la misma manera, ¿no? Entonces, la opinión de este tipo, la opinión digital, la opinión instantánea, la opinión de análisis permanente, que sea de izquierda o conservadora, no reemplaza la democracia, al contrario, la perturba, la inmoviliza y deja cancha abierta a la corrupción precisamente, ¿no? Este mecanismo, este doble mecanismo de emisión de opiniones, opiniones de líderes de opinión o la opinión de la base que viene del hígado, ¿ya? No es lo que se suele llamar la opinión pública. De esto no se habla incluso hoy día. Se habla de encuestas, se habla de Twitter, se habla de los grandes analistas que nos hacen comprender de lo alto la situación que vivimos, pero eso no es opinión pública. ¿Qué es la opinión pública en teoría de la comunicación? La opinión pública es esta opinión que brota de un debate contradictorio, ¿no? En un debate contradictorio de intuiciones, de perspectivas, de sensibilidades, de orígenes y culturas diferentes. En un debate abierto, público, se va forjando una opinión pública, es decir, un proyecto común o varios proyectos comunes. Sí, puede haber un proyecto de izquierda, un proyecto conservador, un proyecto popular, sí, pero la opinión pública es precisamente lo que desemboca de un debate contradictorio, ¿ya? Y hoy día este debate está absolutamente descartado. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de dialogar, ¿no? Solamente somos emisores de opiniones contradictorias y estas opiniones muchas veces son de tipo insulto, ¿no? Excluye la opinión del otro, insulta al otro, lo humilla, lo ridiculiza, ¿ya? O al contrario, lo demoniza, pero ya no hay esa capacidad de escuchar la diferencia y de entrar en un debate contradictorio. Ese debate contradictorio es absolutamente la condición para que haya democracia y para que haya una opinión pública. Entonces, estas opiniones selectas o populares desde el hígado o desde el cerebro impiden, de cierta manera, la elaboración de la opinión pública en proyectos alternativos, contrastados, comunes
o opuestos, pero que son justamente la cancha de la verdadera democracia. Esto es, creo yo, lo propio de una sociedad digital, como le hemos trabajado hace un tiempito, que se ha vuelto más bien terriblemente dogmática. Es curioso, ¿no? Aparentemente, la libertad de opinar, la libertad de opinar sería como el colmo de los derechos humanos, pero curiosamente, tanto la opinión selecta de los especialistas, de los gurús del análisis, se vuelve dogmática y aún mucho más la opinión suelta desde las tripas a diario contra el otro, ¿no? Estamos como confrontando dogmas indiscutibles y eso, por supuesto, es totalmente contrario a la verdadera libertad de opinión, la verdadera democracia. Cada uno está en su trinchera. Es muy curioso, la trinchera de la pantalla, ¿no? Es muy interesante ver cómo se presentan los grandes analistas, que son excelentes además, ¿no? Yo creo que son realmente excelentes, pero cada uno se presenta con su biblioteca enorme, con todos sus libros ahí atrás, ¿no? O sea, inmediatamente se nos dice que el gurú en cuestión está súper informado, sí, súper formado, que tenemos que fiarnos de lo que nos está diciendo, porque sabe, ¿no? Ese es el dogma académico, ¿ya? En cambio, la cancha más conservadora, más popular de las opiniones sin fundamento y muchas veces violentas y agresivas, también se vuelven por sí misma absoluta, ¿no? Como evidencia. Esta opinión monopolística no reemplaza, como decía, la verdadera democracia, una verdadera opinión pública. Y en este contexto está desapareciendo. Primero está muy desprestigiada la prensa de opinión, la prensa tradicional, y sobre todo está en una enorme crisis económica porque está reemplazada por estos espacios de opinión inmediata, o de análisis o de opiniones exabrupto, lo que llamaría la opinión exabrupto. La crisis de la prensa es un drama terrible para la democracia, sinceramente, o sea que una cierta prensa se deja comprar por corrientes de opiniones, corrientes ideológicas, sea que ya no tenga la capacidad de tener una opinión alternativa, porque creo que la prensa es una de las canchas por excelencia del debate democrático de opiniones, ¿no? Ese debate crítico que va poco a poco elaborando una propuesta concreta, una militancia, un compromiso con la sociedad. Quisiera entonces confrontar, y será mi conclusión, confrontar esta paradoja de la pérdida de compromiso, de la pérdida de militancia y de la sobreabundancia de opiniones, quisiera como confrontarlo con un texto evangélico fundamental, lo que llamaría el paradigma del encuentro de Cesarea, de la profesión de fe de Pedro a Cesarea. ¿Se acuerdan que en los tres evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús en algún momento interrumpe su primera etapa de misión, ¿no? La primera etapa donde hace milagros, enseña, y en algún momento se da una bisagra en el evangelio, saca a sus discípulos de la cancha justamente y les hace una pregunta. Les voy a leer algunos pasajes del Evangelio de Marcos en el capítulo 8 de Marcos. ¿Ya? Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas.
Y él les preguntaba, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Y él les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él, que es una primera parte de este famoso encuentro de Cesarea. A partir de ahí termina el éxito de Jesús, el éxito propagandístico de Jesús en Galilea, etcétera, ¿ya? Y empieza otro momento que es el compromiso de Jesús. Jesús decide a partir de este momento subir a Jerusalén sabiendo perfectamente que lo que lo espera en Jerusalén es una confrontación de opiniones justamente y una consecuencia de su compromiso y de sus convicciones. Entonces, en este encuentro, primero hay una pregunta sobre lo que dice la gente. Ese sería un poco el mundo, las opiniones gratuitas, exabrupto. Ahí también, ¿no? En el Evangelio de Juan, sobre todo, se ve muy bien que opinan de cosas diferentes. La gente del pueblo dice, será el profeta, pero el profeta no nació en Galilea. Están discutiendo como estamos discutiendo en Facebook o en Twitter, ¿ya? Sobre los acontecimientos, ¿no? Hay toda una discusión exabrupto, de opiniones exabrupto, pero también hay opiniones de especialistas, acuérdense, el Sanedrino o los fariseos que rechazan al ciego, el ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan, capítulo 9, ¿no? Donde el ciego habla de su opinión, de su convicción sobre Jesús, y los especialistas de la fe y de la teología dicen, usted, tú no conoces nada, no conoces nada, no sé, tú eres un ignorante. Nosotros sí tenemos la opinión válida, la opinión dogmática de la academia o de la teología, ¿no? Entonces, primero hay una discusión de opiniones o académicas, teológicas o de la cancha popular. Pero Jesús inmediatamente cambia y hace una segunda pregunta, que es la pregunta que nos toca a nosotros si queremos ser verdaderos ciudadanos de paz. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? Y entonces Pedro, en nombre de la comunidad, ya no da una opinión. Se dice que tú podrías ser Juan Bautista o un profeta, qué sé yo, Elías, ¿no? Esas son discusiones de Twitter, ¿no? O de Facebook. Pero a la pregunta, ¿y ustedes qué hay? Eso no es una cuestión de opinión, es una cuestión de convicción. ¿Ya? Y Pedro va a decir entonces, tú eres el Hijo de Dios, ya es la convicción. Y cuando se trata de una convicción profunda, filosófica, metafísica, espiritual, ¿ya? Esto tiene consecuencia. La opinión no tiene ninguna consecuencia. La opinión, y es eso, porque por eso es tan fácil opinar, goza de una total impunidad, como lo hemos visto la semana pasada. En cambio, la convicción no. La convicción te lleva a un compromiso radical y el compromiso va a venir inmediatamente después, ¿no? Eh, Después Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar el tercer día. La convicción de Pedro, que es la convicción de la comunidad, se traduce en compromiso, el compromiso mismo de Jesús que va a llevarlo en la confrontación con el poder prácticamente y a la muerte en cruz, ¿no? Y frente a eso, Pedro y la comunidad se asustan. Ah, bueno, no me daba cuenta que tenía consecuencias, ¿no? Que tenía consecuencias. Es decir, que esto me llevaba hacia la confrontación con los diferentes aspectos del poder social y político y religioso de su tiempo. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a su discípulo, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, ¿no? La opinión, ya, Pedro se retrata de cierta manera. Ay, bueno, yo no pensaba que esto llevaba a la muerte, ¿no? Esa era una opinión nomás, ¿no? ¿No? Que esto no te pase, Señor. Nos quedamos con las opiniones detrás de la pantallita, en la trinchera, tranquilos, ¿no?
No, dice Jesús, eso es de Satanás. Entonces esta avalancha de opiniones que no comprometen para nada, que sean las de una izquierda erudita o de una derecha popular, y sin fundamento, exabrupto, eso es de Satanás. Hay que pasar del simple hecho de opinar lo que dice la gente a la convicción que te compromete a construir un nuevo proyecto de sociedad, ¿no? Estamos todos tentados hoy día de dejarnos llevar por la repugnancia de la cancha política que huele feo, quedarnos en el balcón, ¿no? Y simplemente contentarnos con quejarnos mutuamente, con responder en las encuestas y nada cambia. Entonces, ¿cómo es posible que el 90% de la población del país rechaza el Congreso y que estemos manejados en todos los aspectos de la vida pública por ese mismo Congreso, ¿no? Ahí hay una gran brecha enorme. Entonces, la fe consiste en pasar, ¿no? Es este momento para Pedro, lo llamamos nosotros la confesión de fe, ¿no? Es pasar de la simple opinión, de la simple simpatía o antipatía de los sentimientos al compromiso, y pasar al compromiso por el debate comunitario, ¿no? Y creo que en la iglesia el fundamento del dogma es cuando, habiendo intercambiado opiniones, por ejemplo, en los concilios, ¿no? Se intercambia, o ahora en el sínodo de la sinodalidad, ¿ya? Intercambian opiniones a veces muy contradictorias, muy opuestas en la iglesia, entre la iglesia de Alemania, por ejemplo, y no sé, alguna iglesia latinoamericana, conservadora. Las opiniones son totalmente opuestas, pero en este debate se vuelve a construir, logra construir una opinión común. Esto mismo es la sinodalidad, que se vuelve dogma. El dogma es el fruto de opiniones intercambiadas en el debate para llegar a un acuerdo, un consenso dinámico. Entonces, creo que si queremos realmente reencontrarnos con una capacidad ciudadana de la comunidad desde la fe, hay que saltar de la pantalla, del balcón, de la trinchera, de la burbuja, de las opiniones encontradas, a la calle del compromiso y de la construcción de un proyecto de bien común para todos. Esto mismo es el amor político del que habla el Papa Francisco.